Y de pronto, y sí, Y me miras a y mí. te miro a ti, No lo listo. mires a él. No lo miro a él, perfecto. No, mejor así, Más así tiempo, estamos charlando. más confianza. Bueno, listo. Eso. Entonces, Vicky, ¿cuándo usted comenzó a trabajar en el ámbito educativo en las zonas rurales de Colombia? ¿Cuál era el panorama en ese momento? ¿Qué desafíos encontró? Cuando comencé yo a trabajar en el sector rural, pues yo estaba muy joven, puedo decir que hace casi 50 años, yo acababa de regresar de la Universidad de Stanford, California, tuve grandes oportunidades de educación y regresé al país. Yo tengo ancestros, mi mamá fundó Normales, fue una mujer boyacense que para su época muy adelantada y había fundado Normales, ya estaba preocupada por la calidad de la educación. Y cuando llegué a Colombia, como el resto de América Latina, en ese momento, ni siquiera garantizaba el derecho a la universalización de la primaria. ¿Por qué? Porque había muchísimas escuelas invisibles, de esas por nuestra geografía, que están aisladas en zonas lejísimas de baja densidad de población, y pues no ofrecíamos, el país no ofrecía la primaria. Entonces lo primero que yo hice fue ir a terreno, a conocer que algo tiene que haber. No puede ser que en Colombia, como el resto de América Latina, no haya habido experiencias. Sí existía una experiencia. Existía la llamada Escuela Unitaria, promovida por la UNESCO en los años 60, en toda la América Latina. Y había en Pamplona, norte de Santander, una experiencia de la UNESCO que Gabriel Betancourt Mejía había traído, y allá existía, era la primera experiencia demostrativa de la escuela unitaria, de cómo se trabajaba. Y había un maestro maravilloso, Óscar Mogollón, que en paz descanse. Él era el maestro asignado a esa escuela y estaba trabajando en eso, un gran líder. Entonces, con él comenzamos a ver si eso era viable, porque lo primero que yo tenía que mirar es eso que se está haciendo, cómo lo podemos convertir en algo nacional, ¿no? Pero había problemas, los maestros era mucho trabajo, tenían que hacer las fichas, porque era el comienzo de la gente comenzaba a hablar de la educación personalizada, y entonces pues era la época de que todo el mundo hacía fichas de autoaprendizaje, los colegios privados de Bogotá también, ¿no? Entonces era una época de eso, pero entonces yo comencé a ver que no era fácil para los maestros ponerse a hacer todo ese material ellos solos, ¿no? Y en ese momento yo llegué, que me senté en el ICOLPE, que era un centro de investigación que luego se incorporó al ministerio. Entonces yo comencé en el Ministerio de Educación. Yo comencé en el Ministerio de Educación, pero me tocó esconderme de la burocracia. Me tocó comenzar de abajo para arriba, porque yo originalmente estudié sociología en la Universidad Javeriana y era profesora de teorías de cambio social, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el cambio? Entonces, que eso no es tan fácil. Entonces, de las primeras cosas que yo quería ver era construir a partir de lo existente. Y entonces comenzamos a ver lo que había, pero no era viable ni técnicamente, ni políticamente, ni financieramente de impactar la política pública. ¿Por qué? Porque los maestros estaban ya sindicalizados contra eso. Entonces, ¿eso cómo se convierte en política nacional? Porque eso era mucho trabajo. En ese momento, como yo estaba dentro del Estado, pero me tocó esconderme de la burocracia a la fuerza, que comencé de abajo para arriba, que eso es parte de la teoría del cambio social, comenzar de abajo hacia arriba. Entonces comencé a trabajar con los maestros rurales, por cierto, en toda esa zona norte de Santander, Catatumbo, todo eso. Yo me la pasaba ahí metida, ¿no? Jovencita, con Óscar y con los maestros. Y entonces, pues algo me quedó de la sociología, era la importancia de tener evidencia científica en todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, con el apoyo de USAID, que desafortunadamente, estoy muy triste por eso, y con Betty Levinger, que en ese momento estaba en USAID, que había sido Cuerpos de Paz antes, los tres diseñamos Escuela Nueva. Oscar, Beryl y yo somos los tres coautores del modelo de Escuela Nueva, ¿no? Que por cierto ha inspirado todos los modelos flexibles del Ministerio de Educación. Pero lo que nosotros queríamos era no solamente la necesidad fue la madre de la innovación, ¿no? La necesidad fue la madre de la innovación, primero porque
fue con los mismos maestros que comenzamos a diseñar la intervención completa, de abajo hacia arriba. Eso es muy importante. El cambio no se hizo en el ministerio, el cambio se hizo abajo. Y tomamos la escuela como la unidad de cambio. Entonces nosotros queríamos tener escuelas demostrativas para iniciar el cambio y ahí comenzamos un proyecto con apoyo de USAID en norte de Santander, en Boyacá, la tierra de mis antepasados, Boyacá, Cundinamarca y norte de Santander. Ahí nació, ahí fueron las 3 experiencias donde hicimos el pilotaje de escuela nueva, con el apoyo del ministerio, pero yo escondida de la burocracia. Eso fue porque yo tuve personas que se dieron cuenta que yo estaba joven, estaba haciendo cosas, y me traje todo mi equipo de maestros rurales al ministerio, que nos miraban muy feo, ¿no? Porque yo era con un equipo rural. Me acuerdo que yo tenía un Volkswagen rojito, de chiquitos cucarrones, y un día me pusieron afuera carro de maestra rural. No, eso todo nos ha tocado vivir cosas difíciles, ¿no? Pero poco a poco lo más importante, y que menciono de nuevo, que aprendí de la sociología, era tener evidencia científica, tener evidencia. Entonces todo lo que hacíamos teníamos evidencia. Entonces yo creo que lo más importante para el país de lo que aprendimos de Escuela Nueva y de SAT es construir sobre el saber acumulado científico de un país, porque si no se vuelve a reinventar la rueda de nuevo, ¿no? Entonces es fundamental construir a partir del pensamiento científico, del saber acumulado científico, no la paja, el saber acumulado científico, y por eso tú necesitas mediciones. Entonces, puedo decir que hoy en día es de las pocas innovaciones que ha logrado sobrevivir gracias a todo ese concepto de participación social que atraviesa el modelo. La necesidad fue la madre de la innovación, pero también nos obligó a pensar sistémicamente desde el comienzo. Eso quiere decir que había que ir a las causas reales de por qué había deserción, repetición, por qué no se podía universalizar, y ver la historia de un niño rural campesino, lo que les toca. Entonces comenzábamos a ver que les tocaba caminar lejos, llegar tarde a la escuela, repetir otra vez porque porque llegaban cansaditos, profesores que no tenían la empatía para poder entender esas circunstancias. Entonces ahí comenzamos a diseñar instrumentos e intervenciones muy sencillas en Escuela Nueva para ayudar a estos niños y mejorar su autoestima, porque nosotros estamos midiendo autoestima desde hace casi 50 años, ¿no? Casi midiendo, el que mejora su autoestima florece como ser humano, ¿no? Entonces fue una mirada sistémica, donde teníamos que hacer intervención en el aula con materiales pedagógicos, porque los niños no tenían nada de materiales, ¿no es cierto? Para cambiar la manera de capacitar a los maestros, teníamos que compensar lo que las facultades de educación no estaban haciendo, capacitarlos con la misma metodología que iban a utilizar con sus alumnos, vivencial. Entonces tiene componente curricular, con materiales de aprendizaje, tiene componente de formación docente, tiene un componente comunitario, porque teníamos que involucrar a los padres de familia desde el comienzo, porque pues ya lo comenzamos a vivir, donde hacíamos cambios en las escuelas, ¿no? En la manera de sentarse los niños, el nuevo rol del docente como un facilitador, un orientador, un tutor, no un maestro que dicta clase, ¿no? Fíjense que todo esto son las cosas que se están planteando hoy en día, y nosotros lo estábamos hablando de eso hace 50 años, ¿no? Entonces tuvimos un pensamiento sistémico, eso quiere decir eso. Pero teníamos que pensar que fuera algo viable técnicamente, políticamente y financieramente, y teníamos que transformar esa complejidad de lo educativo a cosas sencillas. Me acuerdo cómo me criticaban a mí que porque la escuela instrumental, porque teníamos muchos instrumentos, que el diario del niño, que el gobierno estudiantil, y ahí la ley de educación se inspiró en el gobierno estudiantil del gobierno escolar nuestro, nos tocó cambiarle el nombre y ponerle gobierno escolar, porque era promover la participación de todos los actores en el sistema, ¿no? Entonces eso era fundamental, transform complexity into simple manageable action, ¿no? Transformar esas complejidades en cosas sencillas y útiles. Yo tuve un gran profesor, dos profesores en Stanford muy valiosos. Uno fue Elizabeth Cohen, que nadie hablaba, todo el mundo hablaba de aprendizaje personalizado, pero no cooperativo. Entonces nosotros, ese concepto todavía no lo captan mucho, pero es el aprender los niños mirándose los ojos, no las nucas, y aprendiendo a dialogar. Y por eso tenemos impacto en la convivencia pacífica en las aulas de Escuela Nueva. Primero, esa es otra cosa, me tocó primero publicar en la Universidad de Londres para que me creyeran aquí, en Colombia,
¿no? Eso es muy importante, tener evidencias científicas, pero y tienes que publicar afuera porque si no, no te creen, no te creen, ¿no? Desafortunadamente todavía nos falta mucho para llegar a pensamientos más científicos. Entonces, y tuve otro profesor, David Corton, que primero tuvimos que aprender, que primero hay que aprender a ser efectivos. La cosa funcionó, sí funcionó en Boyacá, Cundinamarca y norte de Santander. Es decir, hay una... entre el modelo que ofrecíamos nosotros o la intervención que ofrecíamos respondía, y sí respondió. Entonces, primero es aprender a ser efectivos antes de expandirnos. Después aprendimos a ser eficientes, cómo bajamos costos unitarios, porque si no, no es viable de convertirse en política pública, ¿no es cierto? Y finalmente pudimos expandirnos a universalizar. Comenzamos como una innovación local, llegó a 20.000 escuelas rurales. Colombia logró universalizar la primaria. El Banco Mundial la escoge en el año 89 como una de las 3 experiencias a nivel mundial que había sido exitosa. Entonces comenzó a venir países, aquí han venido más de 40 países. Hoy puedo decir con mucho honor que Escuela Nueva está en Vietnam, en todo Vietnam, ¿no? Con resultados muy importantes. Entonces nosotros tenemos que construir sobre las experiencias que el país tiene. Y en eso Escuela Nueva y SAT, ¿no? Han sido las 2 experiencias pioneras en Colombia en educación rural. Por eso hay que construir sobre el saber acumulado científico. Y por eso hay que hacer alianzas. Hay que saber hacer alianzas, es algo muy importante. Esa es una, y me alargué más de la cuenta porque te acabo de echar toda la historia. Ya. Excelente. Vamos a ver si la otra... La otra. Entonces, por eso me tocaba decir, pero luego, ¿por qué me dedicó a la causa de la educación rural? Y él es listo. Entonces yo puedo hablar, esa sí la hago cortica, ya la puedo. Hazme esa pregunta. Eso, listo. Entonces, Vicky, ¿qué te motivó? ¿Ya? Okay. Vicky, ¿qué te motivó a dedicar tu vida a la causa de la educación rural? ¿Por qué se te ocurrió que había que hacer una innovación, no limitarse a replicar, pues, básicamente lo que dijiste, no había un modelo, sino que realmente impulsaste la creación de una propuesta educativa innovadora? Pues una de las causas fundamentales para generar hacer una propuesta innovadora, ¿no? Es que más de lo mismo no era suficiente. Es decir, si nosotros sabemos esto en teoría de hace más de 100 años, si es que lo que promueve Escuela Nueva no es nuevo, es que esto fue lo que dijo John Dewey, lo que dijo María Montessori, lo que dijeron Piaget, los grandes pensadores, hace años, ¿no? Y que mi mamá lo decía todos los días, porque ella fue una gran educadora colombiana, nacida en Boyacá, pero que luego estudió en el exterior, ¿no? Entonces, nada de lo que hacemos es nuevo. Pero más de lo mismo no es suficiente. Y si yo voy a hacer una comparación que es muy conocida y muy trillada, pero si yo traigo a un médico del sector salud de hace 100 años y lo meto en un hospital hoy en día, ese médico está loco, ¿no? Porque todo ha cambiado. Pero si yo traigo un maestro de hace 100 años y lo meto en una escuela hoy en día, inclusive en un colegio privado, ¿no? Elitista, pues ese maestro no está tan perdido porque todo ha cambiado, menos la manera de aprender, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental, pues esta teoría la sabemos hace años, Dios mío, ¿cómo no ponemos en práctica un aprendizaje activo centrado en el estudiante? No todos aprenden todo al mismo tiempo, a la misma hora, estrategias personalizadas y flexibles. Escuela Nueva y SAT le dieron el nacimiento a los modelos flexibles del Ministerio de Educación, que la gente no se acuerda de eso, ¿no? Entonces tuvimos que innovar en la manera de hacerlo, pero las ideas no son nuevas, ¿no? Entonces, educación personalizada, y nosotros, eso ya fue posterior en la FEN, porque después tengo que aclarar por qué nació la fundación, ¿no? Precisamente porque no queríamos dejar morir Escuela Nueva, porque teníamos evidencia científica, y mientras que nacía en otros países y yo llevando maestros colombianos a todas partes del mundo, ¿no? Mientras que nacía en otros países, aquí se nos moría, ¿no? Entonces aprendí algo que nos dijo la Gran Conferencia Mundial de Educación, que esto es compromiso de todos. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad en salud y educación importantísima, enormes, porque tienen los recursos para hacer eso.
pero no pueden estar solos. Hay que hacer alianzas público-privadas, el rol de la sociedad civil es fundamental. Eso fue lo que dijo la Gran Conferencia Mundial de Educación en Tailandia, que yo tuve la oportunidad de estar allá, ¿no? En ese momento yo tenía camiseta de UNICEF para América Latina, ¿no? Entonces pudimos evaluar todas las experiencias mundiales que existían. A mí me da mucha tristeza que en Colombia Escuela Nueva se estaba cayendo, ¿no? En manos solo del Estado. Entonces, con varios exministros de educación, muchos que en paz descansen, por cierto, Gabriel Betancourt Mejía, que creó el ICETEX, ¿no es cierto? Rodrigo Escobar Navia, Caleño, Doris Eder de Zambrano, me dieron todo el apoyo y con ellos creamos esta ONG que se llama Fundación Escuela Nueva, Volvamos a la Gente. Porque dijimos, no podemos dejar morir esto es demasiado, no lo podemos dejar morir. Entonces, he aprendido a través de tantos años, Leslie, que hay que trabajar con el Estado en salud y educación porque es su compromiso, pero hay que acompañarlos para dos palabritas, para calidad y para sostenibilidad. Si yo no hubiera creado esta ONG, que es una ONG pequeña, pero aquí estamos todos los que hicimos Escuela Nueva, todos los maestros con los que hicimos Escuela Nueva, si nosotros no hubiéramos creado esta ONG, todo el mundo decía, eso tan bonito ese programa, pero como ya se dio la primaria, eso ya se acabó. Entonces no, cambiamos la manera de aprender. Y por eso es tan fundamental las alianzas público-privadas y el rol de la sociedad civil, ¿no? Nosotros, luego yo busqué, precisamente como la primera coordinadora nacional de Escuela Nueva en el Ministerio de Educación, yo busqué la alianza con el gremio cafetero. Fui a tocar las puertas allá, porque ellos, un gremio abierto, progresista, con muchos deseos de hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces con ellos yo establecí la primera alianza. Y después, inclusive cuando fui UNICEF, porque yo llevo con este mismo cuento 50 años, cuando yo fui UNICEF los apoyé, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de las alianzas público-privadas y el rol de la sociedad civil es indispensable, especialmente en los temas de salud y educación. La conferencia en Tailandia, Dios mío, eso fue en el año, ¿qué año estamos nosotros? 2025. Creo que fue en el año 2000, pero puedo verificar ahorita, ¿no? En algún momento la sacamos. Conferencia Mundial de Educación, donde fueron todos los gobiernos del mundo y todas las ONGs del mundo, ¿no? ¿Esa conferencia cada cuánto se hace? Esa casi que no se volvió a hacer. Es una conferencia mundial de educación que lideró Banco Mundial, UNICEF, PNUD, las Naciones Unidas, y todos los gobiernos y las ONGs del mundo fueron, ¿no? Entonces por eso te estoy sacando eso de ahorita, miro y te pregunto eso hay que sacarlo. La gente no sabe nada. Seguro. Hay otra cosa que hay que sacar, Vicky, que entiendo tú lo dijiste en un estudio, es que en 1998 Colombia fue el único país de América Latina que mostró mejores resultados educativos en matemáticas. Listo, el IESE. Hazme la pregunta. Hazme la pregunta sobre resultados científicos. Entonces, Vicky, tú me podrías decir, yo leí en uno de los artículos que escribiste que me parece que era el año 1998, donde se hizo un análisis en América Latina de resultados educativos y Colombia fue el único país de América Latina que tuvo mejores resultados en matemáticas y lenguaje en las áreas rurales en comparación con las áreas urbanas. Sí. Exactamente, tú te estás refiriendo a ese primer estudio latinoamericano comparativo, el IESE, que hizo la UNESCO en América Latina. Yo aquí tengo todo eso lo tengo. Precisamente cuando se hizo Escuela Nueva bien, y seguramente cuando SAT se implementó también, ¿no es cierto?, en todo el país, en ese momento el estudio, el IESE, me llamaron todos emocionados, ¿no?, de París, de la UNESCO y de Chile, porque en ese momento el director general era Ernesto Schiefelbein, que fue ministro de Educación chileno, y ahorita les quiero mostrar, él fue el primero que sacó el folleto sobre Escuela Nueva, ¿no? Y era un científico chileno, y para mí era muy importante que fuera chileno y no colombiano, ¿no? Entonces,
precisamente cuando me llaman todos emocionados, Colombia fue el único país cuando se implementó Escuela Nueva y SAT bien en todo el territorio, ¿no?, donde las escuelas rurales sacaron mejores puntajes que las urbanas, excepto de las megaciudades, compensando por limitaciones ocasionadas por bajo nivel socioeconómico, porque aquí tenemos estudios de planeación nacional, Jorge Iván González, Alfredo Sarmiento, que han liderado todo esto, demostrando cómo lleva a la equidad, porque precisamente compensa limitaciones ocasionadas por bajo nivel socioeconómico. Entonces el tema, no solamente veíamos resultados en calidad, lenguaje y matemáticas, que es lo que siempre miden, ¿no?, y también en temas de la ruralidad comparado con lo urbano. Entonces, lo triste es que después comienza a caer todo eso, ¿no? Y ahí es donde precisamente viene el rol de la sociedad civil, de no dejar morir estas experiencias. Líderes a nivel latinoamericano y casi mundial, porque yo puedo decirles con el mayor honor que nosotros hemos trabajado en Vietnam, inclusive hay documentos en este momento en California que quisieran llevar a Escuela Nueva a California. Lo hemos pensado, pero nosotros somos tan elementales y sencillos, pero es que, como se dice en inglés, that's the beauty of it, esa es la belleza, es precisamente lo concreto, ¿no? Entonces, básicamente se cambia la manera de aprender entre los niños, mirándose los ojos y aprendiendo a dialogar. Eso tiene impacto no solamente en lo académico, sino en convivencia pacífica. Eso es fundamental, ¿no? Pero no se construye sobre el saber acumulado científico del país. Entonces, Colombia, para mí fue una maravilla y lo he regado por todas partes. Cuando yo veo lo de SATS, un estudio que hizo el Instituto Brookings de Pensamiento de los Estados Unidos, ¿no?, mostrando cómo la mejor secundaria rural, ¿no?, de América Latina era SAT. Entonces yo decía, pero por Dios, si aquí en Colombia tenemos estas innovaciones, tienen muchas características muy parecidas, no podemos dejar acabar estas cosas. Entonces, por eso yo tuve que crear esta ONG, renunciar a mi pensión de Naciones Unidas, ¿no?, y comenzar otra vez para no dejar morir y para seguir innovando. ¿Por qué? Porque nosotros adaptamos esto al urbano, hicimos escuela activa urbana, hemos asesorado a la LUCER 7 años, ¿no? Es decir, comenzamos también lo adaptamos para población desplazada inmigrante, porque es un chasis pedagógico, ¿no? Entonces lo hemos adaptado a poblaciones vulnerables, migrantes y desplazadas, y con población venezolana, y hemos trabajado y creamos los círculos de aprendizaje Escuela Nueva, y podemos seguir innovando, ¿no? Pero entonces lo importante es construir sobre el saber acumulado científico, porque los resultados en educación se demoran y no coinciden con los cambios políticos. No, eso es supremamente importante tenerlo claro, ¿no? Y por eso creo que lo que hicimos en Santander hace años, hay que volverlo a revivir, PENSAT, eso lo tenemos que revivir de alguna manera, porque pues era el comienzo de algo muy importante. Y ustedes en secundaria y media pues han venido trabajando de una manera maravillosa, además con conocimiento científico, ¿no? Entonces hay que seguir soñando. Sí. Explica un poquito qué fue PENSAT, cómo surgió, qué pasó. Ni me acuerdo. Sí, eso te iba a decir, que quitemos esto para que no moleste, porque eso ya te iba a decir, quitemos esto aquí para que no moleste. Pero me recuerdan de meterlo en la cartera después. Ay, Dios mío, el PENSAT era el matrimonio de los dos, y era en Santander. Ah, ya, sí, exacto. Sí, hazme la pregunta, pero no me pregunte mucho porque no me acuerdo más, ¿no? Solo el micrófono. Eso, sí, solo cubrirlo un poquito. Eso, listo. Ok. Vicky, ¿qué fue el PENSAT? ¿Cómo surgió? Pues mira, eso fue hace tanto, el PENSAT, ¿qué fue? Pues hace tantos años, PENSAT, pero era precisamente Programa Escuela Nueva y SAT. Era el matrimonio entre las dos experiencias, y los santanderianos, que son emprendedores, pues ahí comenzamos precisamente y se tuvo esa gran experiencia. Y creo que tenemos que seguir pensando en eso, porque tenemos muchos elementos en común. Ustedes tienen un saber científico importantísimo que han hecho con las comunidades. Y es que yo he visto los egresados de SAT, ¿no? He visto los egresados de SAT. Son personas con conocimiento,
quieren la ruralidad, hablan de una manera distinta, de una manera científica, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas positivas que hay en Colombia hay que apoyarlas y tenemos que entre nosotros aprender a hacer alianzas. Yo creo que eso es supremamente importante, las alianzas, y tenemos que revivir Pensat, porque en este momento el reto para América Latina es la secundaria y la media rural. Ahora, el cambio demográfico ha hecho cambios, ¿no? Ya no hay niños, hay más pocos niños, entonces hay una concentración mayor en la secundaria y en la media, ¿no? Por eso, por esa razón, nosotros también queríamos y hemos iniciado algunas cositas en secundaria, pero ustedes tienen los contenidos científicos y sigo soñando que hay que seguir trabajando en alianza. ¿Cuál otra pregunta? De pronto, en términos de resultados acuérdame que voy a traer el folleto de Ernesto Schiffelbein, que lo quiero mostrar porque se lo tienes que mostrar, que fue precisamente el ministro de Educación chileno, que primero publicó. Necesito ese documento. Sí, yo te lo tengo que dar. Si tienes el archivo. Sí, no, aquí yo tengo aquí todo guardado. Listo. Entonces, de pronto si nos puedes un poco hablar de los resultados de Escuela Nueva y lo que has visto también de resultados de un poquito lo que ya empezaste a decir de los egresados. Sí. Y después ya nos metemos. No voy a decir una cosa, pero la puedo decir con más seguridad. Comenzando por nuestros administradores de nuestra finquita en Boyacá. Eso, espérate. Pero es que no sé si tocar eso. Sí, no, dale. ¿Sí? Dale, sí, porque los dos fueron a SAT, ¿no? Y comenzar otra vez. Sí. Entonces, pues volviendo a hablar de, pues no solamente por los resultados sobre las evidencias que ha tenido SAT, no solamente por los resultados científicos del saber acumulado que ustedes tengan, sino lo digo con una anécdota personal. Nosotros tenemos una finquita en Boyacá, ¿no? Y nuestro criterio siempre ha sido, vamos a escoger nuestros administradores es que sean de SAT. Y ahí cerca, entre Alpide Barbosa, había un centro de SAT, me acuerdo mucho, y entonces hemos tenido 2 administradores y han sido los mejores administradores que hemos tenido porque saben de todos los elementos de la ruralidad de una manera científica, son como sabios, ¿no? Entonces, eso les quería contar, es una anécdota personal mía, ¿no? Y de mi familia, porque, pues, es decir, son personas distintas, que hablan con conocimiento más científico y con una gran propiedad, ¿no? Entonces, esa clase de liderazgo es el que necesitamos hoy en día. ¿Qué opinan? Pero es que es cierto. Así es. Pero por eso habla mucho. Esas cosas personales hablan mucho. Claro. Mira, ahora hablemos un poquito, Vicky, ¿estás bien? Listo. Hablemos un poquito, Vicky, ya de tu entrada al ministerio. O sea, porque yo llegué, ¿no? Primero, acuérdate cómo fue que llegué y por qué me tocó esconderme. Bueno, eso. Ya, porque ya contaste eso, ¿no? De cómo llegaste al ministerio. Y que comencé de abajo para arriba. Sí, eso ya lo conté. Pero entonces, cuando estabas en el ministerio, ¿fue cuando escuchaste por primera vez de SAT? A ver, estoy tratando de recordarme. ¿Cómo fue que escuchaste lo de SAT? ¿Cómo entraste? Toda esa historia un poco de... Puede ser, y por mis nexos con Cali, puede ser, es que yo estoy tratando de recordarme bien, porque es que además Dori Seder adoraba a Farsam, ¿no? Mi esposo lo conoció mucho. Sí, en Cali, fue en el Valle donde yo fui precisamente, pues puedo mencionar a Rodrigo Escobar y a Dori Seder, puedo mencionarlos, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, y como SAT nació precisamente en el Valle. Exactamente. Ahí conocí a Farsam. Listo. Y menciono a Farsam. Sí, claro. Entonces, esas 2 preguntas. Sí. Uno, ¿cómo fue la primera vez? O sea, ¿cómo se dio esa primera vez en que escuchaste de SAD y Fundae? ¿Cuál es esa historia? Y la otra es, ¿cómo conociste al doctor Farsam? Listo. ¿Me haces la pregunta ya? Vicky, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre el programa SAT de Fundae? Bueno, como hace tantos años trato de acordarme, pero como yo trabajé con 2 maestros bayunos, con Rodrigo Escobar Navia y Dori Seder de Zambrano,
pues ellos toda la vida hablaban de SAT, y sobre todo Doris Seder hablaba muchísimo de SAT. Y yo tuve que ir a Cali muchas veces, y allá pues me conocí con Farsam, porque pues es que SAT nació en la Universidad del Valle. Y por cierto, yo ahorita recordando, tenemos un convenio marco con la Universidad del Valle tratando de vivir, pero nadie se acuerda de SAT, ¿no? Entonces, ahorita tenemos un convenio marco, pero precisamente fue en el Valle, y ahí fue donde yo conocí a Farsam, ¿no? Porque todo el mundo hablaba bellezas de Farsam por su liderazgo. Él vino con una organización norteamericana, que era la Rockefeller, él vino con la Rockefeller a Colombia, precisamente, ¿no? Y entonces todo el mundo lo conocía porque él estaba ya liderando esto desde el Valle, ¿no? Entonces, pues ahí también vemos la importancia del Valle en el liderazgo que ha tenido con SAT en la región, ¿no? Y luego, pues, yo comencé, cuando yo mandaba maestros que a Guatemala, Oscar váyase a Guatemala, fulanito váyase para el Brasil, sutanita váyase para el Paraguay, ¿no? Pero cometí un error, fue que solamente trabajé a través de los gobiernos. Me tocaba buscar un aliado del sector privado, pues porque cuando cambian los gobiernos alguien tiene que sostener al bebé mientras que cambian al gobierno, y en esos cambios de gobiernos todo se cae o se debilita, ¿no? Entonces eso me tocó hacer a mí precisamente, lo aprendí muy tarde, ya muy tarde, y ahora pues es lo que estoy tratando todavía en algunas regiones de buscar los aliados de la sociedad civil y el sector privado, porque pues a través de lo público, que es su responsabilidad, pero cambian los gobiernos y se caen las innovaciones. Exactamente. Eso me abren los ojos ahora cada rato. Y Vicky, si tú fueras a describir al doctor Farsam Arrab, ¿qué dirías? De tu relación que tuviste, de cómo lo conociste, ¿qué podrías decir de él? Pues es decir, cuando uno conoce a un ser humano como Farsam, primero un científico, y los científicos son humildes y modestos. Entonces yo creo que eso fue tal vez lo que más me impresionó a mí de Farsam, su sabiduría, su conocimiento, su compromiso, su ética, ¿no? No hablaba mucho como buen científico, ¿no? Pero inmediatamente nos entendimos, porque yo creo que entre seres humanos pues uno capta esa dimensión socioemocional. Nosotros en ese entonces no hablábamos nunca de inteligencia socioemocional que se habla ahora, pero nosotros venimos midiendo autoestima hace casi 50 años, ¿no? Y las habilidades sociales. Pero yo que me acuerdo de Farsam era la humildad total y la ciencia pura, ¿no? Y eso no, y muy respetado, supremamente respetado. Y ahí una persona como Doris Seder, ¿no? Precisamente ella veía esas cualidades, ese liderazgo de Farsam. Entonces fue así como pude yo conocerlo. ¿Cómo te sentiste al saber que en otra región del país, como el Valle del Cauca y pues el Cauca, había un grupo desarrollando este tipo de propuesta que era similar a Escuela Río? Sí. No, cuando yo, cuando conocí SAT y me enteré que SAT estaba cogiendo tanta fuerza, especialmente en el Valle, ¿no? Pues es que teníamos elementos muy comunes, los conceptos de aprendizaje activo, participativo, centrado en el estudiante, el nuevo rol del docente, materiales educativos con procesos sólidos que se necesitan, porque si no las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde comenzamos a ver que había tanta cercanía en la concepción pedagógica de SAT y de Escuela Nueva, ¿no? Inclusive en algún momento alcanzamos a pensar, pero pues la vida no ha dado para tantas cosas, en poder hacer un mayor acercamiento como se hizo en Santander con Pensat, ¿no? Pero también inclusive, pues es que ustedes tienen un conocimiento, un contenido científico de la ruralidad muy importante sobre el tema ambiental, ¿cierto? Entonces, qué importante seguir soñando en poder hacer esta clase de alianzas, ¿no es cierto? Y trabajar muchísimo con los gobiernos locales también. Muy importante eso. Voy a traer la cartillita que necesito que me la suban para mostrarte quién era Ernesto Schiffelbein, porque es que él fue una autoridad del chileno, y que fue ministro de Educación de Chile, exdirector de UNESCO. Esto fue hace 40 años, 1991.
Y es, Es el mismo, y este ese, y es lo ese. mismo, este es en español. Ok. Es que es por lo que tiene más fuerza en inglés. Ajá, es de UNICEF. UNESCO y UNICEF, UNESCO, UNICEF. Vicky, ¿ya? Listo. ¿Bien ready? Ya. Vicky, cuéntanos un poquito de este informe que hizo UNESCO y UNICEF en 1991. Sí, este informe pues fue una publicación, un informe que hizo UNESCO y UNICEF. Fue una publicación de un escrito hecho por Ernesto Schiefelbein, que fue exministro de Educación de Chile y exdirector de UNESCO para América Latina y el Caribe. Aquí está, In Search of the School of the 21st Century. Es la escuela nueva la que nos da la luz, la orientación, en busca de la escuela del siglo XXI. Puede darnos la pista a la escuela nueva de Colombia, porque él precisamente él fue el que más escribió y nos promovía, y él nos llevó a hacer escuela activa urbana en Chile, porque era cambiar la manera de aprender. Si no es nuevo la filosofía, ¿no? Pero entonces fue el mejor apoyo que yo tuve en ese momento, porque no lo decía nadie colombiano, por lo que yo soy colombiana, sino lo decía un chileno y una persona del nivel de él, ¿no? Un científico. Entonces, pues eso fue supremamente importante para nosotros, para abrir las puertas en otros lados, ¿no? Y ahí fue cuando el Banco Mundial luego le escoge como una de las 3 innovaciones que había impactado exitosamente la política pública. Pero después de eso es cuando uno dice, sí, ¿y qué? Para sostenerla, ¿no? Para que eso siga y para seguir innovando. Entonces ahí viene la importancia de las alianzas entre público y privado y sociedad civil. ¿Puedes repetir esa parte que dices? En este informe de la UNESCO de 1991 dice que, solo volver a repetir esa partecita, que los mejores resultados... Sí, perfecto, perfecto. Esa parte. Y precisamente en este estudio y en este informe, que hay muchos más también, pero este fue el primero, es donde vemos, donde saca Ernesto Schiefelbein cuando nos llaman, pues que lo comprobó el estudio IESE en toda América Latina. Fue el primer estudio internacional comparativo en América Latina, ¿no? Entonces eso fue supremamente importante, ¿no? Pero entonces, por eso yo comencé todo este diálogo contigo, Leslie, hay que saber construir a partir del saber acumulado científico que un país tiene, porque si no se pierde mucho tiempo comenzando de cero, ¿no es cierto? Entonces estas son cosas que ya son, pues imagínense, cuando uno ve maestros en Vietnam, acaba de salir el informe del Banco Asiático, no te lo voy a hacer llegar, pues es muy interesante y da satisfacción porque el nombre de Colombia está en muchos lugares, ¿no es cierto?, en cosas positivas, no negativas, ¿no? Entonces, y con los maestros rurales colombianos, el otro día nosotros creamos el concepto del microcentro. Era un maestro aprende más de otro maestro que de los expertos a veces. Entonces se crearon los microcentros y además era una estrategia de apoyo y seguimiento, ¿no? Y el otro día, qué sorpresa cuando me llaman de Antioquia que hay 400 maestros que quieren que yo les haga una presentación un sábado a las 10 de la mañana conectada yo con maestros antioqueños, como 500. Entonces, los agentes del cambio fueron ellos. El cambio no se hizo en las oficinas, el cambio se hizo abajo, en las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante y estoy en esas todavía mientras que tengan energía y salud, ¿no? Y la organización que está con mucha gente técnica, maravillosa, joven, aquí en la Fundación Escuela Nueva, volvamos a la gente, por eso tiene un nombre poderoso, el apellido, ¿no? Porque significa participación social, ¿no? Entonces eso es supremamente importante y mientras que uno tenga energía, pues hay que seguir. Hay que seguir y con personas que nos orienten desde el cielo como farsa. Que nos ayuden como farsa. Sí, 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 sí. Y digamos, Vicky, volviendo un poco al ministerio, ¿por qué el ministerio decidió aprobar el SAT como equivalente a educación secundaria para las áreas rurales? Esa parte es que yo ya no me acuerdo de todas estas... Tranquila, el contexto, como ¿por qué al ministerio le interesó en esa Los modelos época? flexibles. ¿Cuál fue la implicación de eso? El ministerio le importó tanto SAT, ¿no? En ese momento,
Pues porque fue una de las experiencias que tenía en términos pedagógicos muchas semejanzas con Escuela Nueva, y los modelos flexibles del ministerio nacieron a partir de estas experiencias de Escuela Nueva y de SAT, muchos de los modelos flexibles, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante reconocer eso y recordarlo, y es bueno recordar la historia para no repetirla, ¿no? Entonces, por eso yo comencé esta entrevista a Leslie diciendo que lo mejor que yo le puedo recomendar a cualquier persona es hay que construir a partir del saber acumulado científico de un país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Fueron los dos inspiradores de los modelos flexibles del Ministerio de Educación. Y, digamos, esa resolución específica tuvo unas implicaciones para la expansión del SAT, ¿no? O sea, Sí, fue gracias sí. a esa resolución. Y tú sabes que el SAT se expandió por Colombia, pero de pronto sería bonito escucharte decir eso, de esta resolución que el ministerio dio, Bueno, permitió que el SAT... pero no me pregunte el número de la resolución y esas cosas. No se preocupe. Entonces, ¿me haces la pregunta otra vez? Sí. Vicky, esta resolución que el ministerio dio al SAT como equivalente a educación secundaria para las áreas rurales, ¿qué impacto tuvo para el país? No, pues yo creo que esa resolución que el Ministerio de Educación sacó era precisamente porque era el deseo de expandir SAT, ¿no? Que inspiró muchos de los modelos flexibles, y en ese momento era fundamental para el país comenzar a pensar en la secundaria rural, ¿no? Entonces, por eso fue que nosotros en Santander hicimos el matrimonio, porque decíamos, aquí ya está, ellos tienen la secundaria, nosotros tenemos la primaria, y tenemos que seguir pensando en esa clase de alianzas estratégicas. Ustedes, sobre todo ahorita, la media es de una urgencia enorme. Pero por los cambios demográficos, muchas escuelas en la secundaria se están volviendo multigrado, porque ya no hay tantos niños. Entonces, con más razón, nosotros sabemos manejar la heterogeneidad en el aula, distintos ritmos en el aula, que es la misma estrategia que tiene SAT, ¿no? De estrategias más personalizadas. Y nosotros ya en la fundación, eso ya no fue en el ministerio, hemos enriquecido más el concepto de aprendizaje cooperativo por el impacto en la convivencia pacífica. Entonces nuestros textos son textos dialogantes, que ahí podemos mirar mucho más, porque hay toda una estrategia participativa, ¿no? Pero al mismo tiempo cómo se construye el conocimiento. El conocimiento se construye es así. Pues la UNESCO a veces dicen las cosas de manera más sofisticada, ¿no? Estamos pasando una era de transmisión de conocimiento a construcción social de conocimiento. Es un cambio de paradigma pedagógico, que no es nuevo. Así es, exactamente. Pero entonces, digamos, por muchos años, Fundaec se amparó bajo un decreto que se llamó el 1860, ¿verdad? Y eso permitía que jóvenes que terminaran su primaria podían pasar inmediatamente a SAT. Pero en el año 1997, el ministerio sacó otro decreto, que fue el 3011, que, digamos, legisló sobre la educación para jóvenes y adultos, y sin que Fundaec fuera informado, se puso a SAT bajo ese decreto. Que implica que de alguna manera son las personas que pueden entrar al SAT, la implicación que tuvo era que tenían que haber estado 2 años por fuera de la educación, del sistema educativo, y que tenían que ser mayores de 15 años. ¿Qué impacto piensas que esa resolución tuvo para el SAT en Colombia? Pues un poco, yo creo que esa resolución que sacó el ministerio en ese momento, pues seguramente algunos de los burócratas no conocían toda la dimensión pedagógica detrás del SAT, ¿no? Seguramente, pues por falta de conocimiento o por celos, que a veces esas cosas surgen, ¿no? En las burocracias muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que se dio, porque no se utilizó ni se aprovechó, y como que los relegaron un poco a la educación de adultos, ¿no? Y no era para eso solamente, hubiera cogido mucho más fuerza en la secundaria, inclusive nosotros después comenzamos a hacer también cosas en la secundaria, porque la multigrado secundaria se comienza a dar distintos ritmos, pero ahí es donde necesitamos otra vez encontrarnos, ¿no? Pero obviamente eso los arrinconó un poco, porque pues otras cosas cogieron fuerza, pero a veces es por desconocimiento, ¿no? Desafortunadamente. ¿Puedes decir esa parte? Solamente mencionar el decreto.
El decreto 3011 de educación para jóvenes y adultos lastimosamente arrinconó Listo, al SAT. el 3011, ¿no? Pues desafortunadamente el decreto 3011 arrinconó un poquito a SAT del panorama nacional, ¿no? Desafortunadamente, porque surgían de pronto deseos y celos o cosas que existen en las burocracias muy normales, pero le quitó la fuerza que había podido tener para llegar a nuestra juventud y terminó pues llegando más a los adultos. ¿Y cómo ves ahora el futuro de la educación rural en Colombia? ¿Cuál es tu visión, tus deseos? El futuro de la educación rural. Sobre el futuro de la educación rural, pues tengo sentimientos encontrados, porque estamos entrando a la era tecnológica, es una nueva era, pero en la ruralidad de América Latina no hay conectividad, no hay conectividad, ¿no? Entonces nosotros lo vimos con la pandemia, ¿no? Nuestras guías iban los maestros y sacaban las cartillitas, aunque fueran viejas, de las escuelas, porque para mucha gente la única idea que conocen de escuela nueva son unas cartillas viejas que hay por ahí en las escuelas, pero desafortunadamente pues no se dio, es decir, la ruralidad no tiene la tecnología, entonces eso hace más importante la importancia del material impreso de buena calidad, ¿no es cierto? Porque no en todas partes hay acceso a la conectividad. Ahora, nosotros sí, cuando el COVID, nosotros los microcentros se fueron convirtiendo en macrocentros virtuales. Eso fue supremamente importante. Entonces nosotros ya tenemos Renueva, en Escuela Nueva, una plataforma que le llega a los maestros, no a los niños, porque no hay conectividad en las escuelas. Y eso por más que hay cantidades de computadores existen en todas las escuelas llenas de polvo, ¿no? Pero ahí es donde nuestra plataforma de Renueva ha llegado. Pudimos estar en Bichada, en Amazonida, en el Putumayo, llegando a cantidades de maestros con las zonas PEDET, eso fue en la administración pasada, maestros felices comunicándose unos con los de la costa, ¿no? Se sentían acompañados, pero desafortunadamente pues eso todo se paró, ¿no? Todo se ha parado. Pero ahí es donde uno ve la importancia del material impreso todavía para la ruralidad colombiana, porque la gente critica y dicen que usen una tableta, eso es puro cuento, a la hora de la verdad cuando uno va, ¿no? Eso no es tan real. Ahora, en el caso nuestro sí incorporamos la tecnología, pero para los docentes, para nuestra plataforma de Renueva, ¿no? Y ahí tenemos una comunidad maravillosa que cada vez queremos, y para apoyarlos. Pero para los niños todavía eso no existe, eso no es real. Y los niños, y ahorita los suecos y los finlandeses están sacando estudios precisamente sobre la importancia de que el niño tenga material escrito impreso enfrente de los ojos, ¿no? Entonces todas esas cosas que aprendan a utilizar y escribir con la mano, ¿no es cierto? Porque eso tiene una íntima relación con el desarrollo neuronal, ¿no? Entonces yo creo que hay que sacar las cosas buenas que tenemos y aprovechar las cosas buenas y aterrizar en la realidad. Cuando a mí me hablan de tantas tabletas y de tantas cosas, pues uno inmediatamente piensa en cómo son nuestras escuelas rurales, ¿no es cierto? En esas lejanías, y los niños encaramados viendo a ver si pueden conseguir alguna en esos árboles, a ver si consiguen una línea. Hay que conocer, y Colombia es un país muy montañoso, ¿no? Entonces tenemos que saber aprovechar todas estas cosas, pero sin enloquecernos con tanta tecnología también, ¿no es cierto? Porque precisamente nosotros ya lo hemos vivido. Entonces, para los maestros, Renueva, estupendo. La gran plataforma, tenemos una plataforma y lo hemos vivido y queremos seguir aprovechándola, ¿no? Pero para los niños en las escuelas eso no es tan real. ¿Y cuál sería tu deseo para el SAT en Colombia? Pues para mí el deseo de SAT en Colombia es que en este momento, primero un matrimonio con Pensat otra vez, que hagamos Pensat, ¿no es cierto? Sobre todo el reto de la secundaria, aun cuando nosotros también estamos incursionando en la secundaria, pero ustedes tienen mucho contenido científico importante, probado, de todos los proyectos productivos, eso es fundamental, ¿no? Pero el ideal es que se pueda aprovechar muchísimo más Pensat en todo el territorio colombiano,
que lo aprovechemos. Inclusive todo el tema no solamente para la secundaria, sino ahorita el reto es la media rural, que es donde nuestros jóvenes no tienen alternativas, donde viene el reclutamiento, donde vienen todos los problemas porque no hay alternativas, ¿no? Pero para eso tenemos que avanzar en hacer unas muy buenas alianzas estratégicas, ¿no? Y apoyar la juventud en este momento. Y obviamente nosotros también pues para mí la básica es fundamental, la calidad de la básica. También hemos incursionado trajimos un programa de Inglaterra muy interesante de primera infancia, que es precisamente Think Equal, ¿no? O sea, lo piloteamos, esto no se ha expandido, porque está comprobado en este momento que es en los primeros 5 años de vida donde se definen los estereotipos de clase social, raza y género, ¿no? Imagínense todos los estereotipos que el ser humano tiene, que después trata de ver cómo se quitan, pues es en los primeros 5 años de vida. Entonces, pues uno sueña todavía en tener algo desde esa infancia, hasta poder llegar a la educación media con SAT. Eso sería una maravilla. Y que aprovechemos lo que tenemos, ¿no? Porque es que son 50 años de saber acumulado científico que tiene SAT y que tiene Escuela Nueva. Yo creo que dijiste exactamente bueno, todo lo que qué bueno. qué bueno. De verdad, Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Entonces, como lo esencial, entonces el almendrón, ¿cuál sería como lo esencial? Acto, tiempo y espacio. Y luego yo quiero insistir porque nos estamos llamando escuela activa, ¿no? Escuela nueva activa, porque hemos hecho muchas nuevas cosas que antes no se hacían en la escuela unitaria, ¿no? Ni se hacían en el ministerio. Nosotros hemos desarrollado muchas más cosas, ¿no? En lo urbano, para desplazados y todo lo que es aprendizaje cooperativo, la conceptualización de todo eso, eso nadie lo maneja. Todo el mundo habla de educación personalizada, pero no conoce lo otro, ¿no? Y entonces, y después hablamos cuando se vayan, porque quiero que de lo de Risaralda. Bueno, listo. Vicky, ¿cuál es el almendrón de toda esta experiencia, primero? Y luego, ¿por qué Escuela Nueva decide ahora llamarse Escuela Nueva Activa? Pues el almendrón en esencia, como les he dicho, no tiene nada nuevo en la filosofía de la educación, pero fue tocar como 3 dimensiones: el concepto del acto educativo, que ya lo hablamos, es decir, de pasar de transmisión de conocimientos a construcción social de conocimientos, de poner en práctica lo que nos dijeron los pedagogos hace 100 años, el aprendizaje centrado en el estudiante, el nuevo rol del docente como orientador, como facilitador, ese es el chasis pedagógico. Entonces, el concepto del acto educativo. El concepto del tiempo educativo, pues todo lo que implica la personalización, ¿no es cierto? Es decir, no todo el mundo aprende lo que ya dije al mismo tiempo, a la misma hora, entonces hay ritmos distintos. Y para nosotros la heterogeneidad, el manejo de la heterogeneidad en el aula, pues llevó precisamente a tener que tocar temas de educación personalizada que no son propios ni de Escuela Nueva, sino de la época. Todo el mundo comenzaba a hablar de eso, ¿no es cierto? Una educación más personalizada. Pero algo nuevo que de todas maneras el acto tiempo y espacio educativo. No solamente se aprende en la escuela, los niños aprenden en el caso de Escuela Nueva mucho más con sus familias, en la comunidad, en el caso de SAT, ¿no es cierto? Entonces es tocar como los 3 elementos básicos de acto, tiempo y espacio, ¿no? Y sobre la otra pregunta que tú me hacías de por qué estamos nosotros hablando ahorita de Escuela Nueva Activa, pues estamos hablando de Escuela Nueva Activa porque pues en los 30 y pico de años que lleva la Fundación hemos generado nuevo conocimiento. Antes nunca se hablaba de aprendizaje cooperativo, por ejemplo, eso ya es un elemento nuevo. Todas las habilidades del siglo XXI que hemos incorporado, ¿no? Todo lo relacionado con nuestra plataforma virtual Renueva, que tanto nos sirvió cuando la pandemia, para los maestros, porque como ya les dije, para los niños no hay conectividad en América Latina, ahí se necesita material impreso y de buena calidad que dure mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos marcando la diferencia, porque es que ha habido nuevos desarrollos conceptuales. Hicimos Escuela Activa Urbana, ¿no? Entonces fuimos los primeros en iniciar eso. En Chile lo hicimos con el apoyo de la UNESCO y de Schiffelbein, ¿no?
Y entonces lo primero que hice fue buscar organizaciones así conforme busqué a los cafeteros como alianza para la zona rural, busqué a la Fundación Luker precisamente, y llevamos asesorando los 7 años en Escuela Activa Urbana, y creamos el concepto de círculos de aprendizaje para niños desplazados, ¿no? Y en este momento con población migrante venezolana hemos trabajado muchísimo. Entonces Escuela Nueva tiene muchos más hijitos, muchos nuevos desarrollos conceptuales, muchísimos nuevos manuales, ¿no? Entonces, pues para marcar un poquito la diferencia de lo que se hizo hace tantos años en el Ministerio de Educación. Entonces, eso yo quisiera aclarar eso. Excelente, gracias. Listo. Gracias. Bueno. Vicky, de verdad. Y la persistencia, ¿no, Ramiro? Eso es la clave. El insistencialismo, dice. ¿Ah? El insistencialismo. El insistencialismo, exactamente. El insistencialismo sí me gusta. Eso, oiga, esa es la que voy a escribir, esa palabra está buena. No, a mí me decían los jesuitas cuando yo dirigí Universidad Abierta y a Distancia en la Javeriana, ¿no? Me decían los jesuitas, eso no lo voy a grabar, me decían los jesuitas, cada vez que hablaba de cualquier cosa, ¡pum!, salía de Escuela Nueva, me decía, sale como un corcho cada rato que uno mete ese corcho en el agua, sale ese corcho de Escuela Nueva en el agua. Y me lo decían los grandes teólogos y los grandes genios jesuitas, ¿no? Y es cierto, voy a apuntarlo, está muy bueno. Eso es... ¿Qué decían de Sar? Que Sar parecía un arbense. ¿Una qué? Un arbense. ¿Sabes lo que es un arbense? Pues ahora No. le llaman a la maleza, le llaman arbense, ¿no? Porque maleza Que nos tiene toca hacer su- un curso en SAT. Para... La maleza tiene su carga despectiva, ¿no? Sí. Entonces ahora le llaman arbense para no decirle ¿no? maleza, porque toda planta es útil, ¿no? Toda planta tiene su Claro, contribución. claro. Bueno, pero entonces le llamaban a Sar larbense porque uno ya pensaba que eso iba a desaparecer, que se iba a morir y de repente ¡puf! Otra vez. Claro, por eso. No, pero lo que nos ha pasado a nosotros, claro, casi que yo ya armo un grupo de los pensionados de Escuela Nueva, ¿no? Pero las cosas que han pasado, porque como ellos fueron los agentes del cambio, los maestros, pues ellos son los que la mantienen viva. Claro, Que es lo que yo te decía a ti, ¿cómo así que un sábado a las 10 de la mañana 500 maestros de Antioquia, todos entusiasmados? Entonces dice uno, entonces está todavía prendidito en la base, Así con lo poquito que hicimos, así es, desde el mes, ¿no? así es, Algo, pero algo queda. así es. Bueno, Nada. muy bueno eso del existencialismo. Vamos a citar a Ramiro. Voy a quote you, como dicen. Vamos. Ay, Dios mío. ¿Está bien, David, aquí? Sí, sí, sí. Ya te probé el informe. Si quieres lo dejamos aquí sentado y yo